Hola, buenas noches, martes 16 de enero, felicidades papá, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, una jornada esta en la que consideramos que hay tres noticias que deben de conocer antes de irse para la cama, tres noticias entre otras. Comenzamos por Asturias, vamos a ver lo que nos trae la prensa regional, en este caso la Nueva España. Asturias gana casi 1000 empleos públicos en un año, la mitad en los ayuntamientos. Bueno, pues parece que la plantilla municipal, en este caso, se renueva. Si no se engrosa, al menos se renueva. A nivel nacional, vamos con lo que fue el monotema a lo largo de los meses y que, como siempre, vuelve. Puigdemont jura la Constitución por imperativo legal y con fidelidad al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿Al que le votó? ¿Al que no le votó? ¿A todo en general? ¿Jura algo que luego desobedece? Este hombre es un caos. Y a nivel internacional, bueno, si será caos, que quiso poner una república y marchó a refugiarse en una monarquía, con eso lo digo todo. Bueno, y a nivel internacional, vamos a ver lo que nos trae la prensa, en este caso El País. Detenida una pareja en California que tenía a sus 13 hijos encadenados y desnutridos. Quizás no haya cárcel para tanto desalmado. Bueno, estas son tres de las noticias que deben de conocer antes de irse para la cama, y antes de irse para la cama también hay que ver este programa que comienza con la cabecera. Bueno, pues es tiempo a continuación, como hacemos cada semana, cada 7, cada 10 días, bueno, para hablar con profesionales que integran el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval de Siero. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que no habíamos tratado aún. Vamos a buscar un poquito el lado más humano de algunos de los hombres y mujeres, hombres en este caso, que nos visitan, que componen el regimiento, pero que no son asturianos de nacimiento, sí de adopción y quizás de sentimiento, lo sabremos a lo largo de estos minutos. Bueno, pues dentro de los 1000 hombres y mujeres que aproximadamente componen la unidad, pues lógicamente no todos son de Asturias, sin duda. Bueno, pues vamos a hablar esta noche con Javier Gámez, él es teniente del regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Frente a él está Gonzalo Lorente, él es sargento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Edwin Guevara, soldado del regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, pregunta para los tres, comenzamos por el teniente. Cuéntenme un poquito, ¿de dónde son ustedes y cómo llegan hasta el regimiento Príncipe? Bueno, pues yo nací en Murcia. Por diferentes destinos del trabajo de mi padre fui moviéndome por España, estuve viviendo en Ávila, viví en Bilbao, en Zaragoza, que luego fue donde me preparé para entrar al ejército. Y una vez que acabé la carrera militar, pues decidí que la vida en el norte me había gustado y quería volver a una unidad que estuviera destinada pues, en esta zona. Y el regimiento Asturias, el regimiento Príncipe en Asturias, pues era un regimiento que se adaptaba bastante a lo que quería. ¿Cuánto tiempo lleva en Asturias? Llevo 4 años desde que acabé la carrera y la verdad que estupendamente bien. Genial. Sargento, usted creo que es de más abajo que de Pajares. Del sur-sur, soy de Granada. Sí. Y bueno, yo estuve en otra unidad anteriormente, estuve en Madrid y bueno, decidí ascender y a través de la promoción por la escala de suboficiales, teniendo muy buenos compañeros del norte, de Asturias y del regimiento, bueno, decidí probar esta unidad y bueno, llevo 2 años y medio y estoy en la gloria. ¿De usted viene desde más lejos? Sí, bastante más. Cuénteme. Bueno, yo soy natural de Colombia, llegué aquí a España en el año 2006 y bueno, llegué al regimiento gracias a un amigo, bueno, conocí cuando llegué, que estaba allí trabajando en el regimiento. Bueno, le pregunté un poco de qué tal por allí, me gustó lo que me dijo y bueno, en 2008 pues decidí entrar y bueno, aquí estoy, desde entonces. ¿Contento? Contento, muy contento. Genial.
Bueno, ¿cómo es estar en un acuartelamiento? Me comentaban algunos de sus compañeros que estuvieron en otras ocasiones que aunque el acuartelamiento, bueno, no es nuevo de antes de ayer, pero es de los más nuevos que hay en España, que a la vez es un campo de entrenamiento en plena naturaleza. Pues mire, yo he tenido la oportunidad de estar en otra unidad, como he dicho antes, que no tiene estas características. Y la verdad es que tener un campo de entrenamiento, un campo de instrucción, tras cruzar las puertas del acuartelamiento es un tremendo lujo, es algo que yo no veo cabida sin eso ahora. Bueno, usted llega en 2006, usted llega hace 2 años y medio, usted llega hace 4. Bueno, cuando llegaron, ¿qué le sorprendió de la unidad, del propio cuartel, de Asturias? Hay mucha gente que dice, bueno, venía por Castilla, por la carretera, muy bien, mucho sol, pasé Pajares. No, bueno, a mí personalmente lo que me sorprendió fue el trabajo y luego los mandos. El trabajo es duro, allí no se para. Estamos constantemente haciendo cosas, preparándonos para lo que se pueda venir en el futuro. Y bueno, con respecto a los mandos, la verdad que es un trato que es muy cercano, no es lo típico que ves en las pelis, que vienes con prejuicios de que hoy allí, igual en el ejército, se va a tratar con mucha dureza a los chavales. No, es muy cercano, son muy amables, son personas, somos personas igual, todos. Entonces, oye, eso se agradece. Claro. ¿A ustedes? Sí, yo, la verdad que el hecho de llegar a un acuartelamiento, que lo que hice es bastante moderno dentro de lo que cabe, pero muy austero, me sorprendió que también la gente trabaja con una capacidad de esfuerzo enorme. Y en concreto de Asturias, yo tuve la suerte de haberlo conocido ya antes y la verdad que me encantó el ambiente, el paisaje, el entorno, la gente. Entonces, realmente sabía un poco dónde quería venir. Bueno, yo que me sorprendiese muchas cosas, no muchas, porque casi todos los cuarteles de infantería o casi todos los regimientos de infantería, de batallones, banderas, trabajan similarmente, trabajan todos a la par o de la mano. Pero bueno, sí que es cierto que tienes que amoldarte a las costumbres asturianas o al asturiano, así decirlo, ¿no? Claro. Al acento. Yo ya le digo, soy muy del sur y eso sí que lo noté, quizá más el acento. Pero bueno, el asturiano es fácil de acostumbrar porque siempre abraza, o sea que no hay problema. Se llega a adaptar uno al tiempo de aquí, aunque bueno, aunque ahora está malo, tampoco hace tan malo como hace años. Sí, muchos asturianos dicen eso, que la vida en Asturias hace 10 años íbamos a sufrirla de otra manera. A mí no me ha supuesto un cambio, me ha supuesto un cambio brutal, pero ya no es tanto el frío o la lluvia, que en Andalucía también llueve y hace frío, ha sido más el tema de la humedad. La humedad en el norte es totalmente distinta. Eso ha sido lo que el cambio más auténtico que yo he tenido ha sido de la humedad, ya no tanto la temperatura o la lluvia. Claro. Bueno, usted como oficial, usted como suboficial y usted como soldado, bueno, ustedes tienen gente bajo su responsabilidad, mandan sobre personas, usted tiene compañeros asturianos, en este caso. ¿Qué destacarían del asturiano como soldado? Bueno, yo destacaría, primero, bueno, como soldados son muy duros, los asturianos son muy duros, son muy duros, el compañerismo que hay con ellos y bueno, yo de su carácter destacaría su amabilidad y su hospitalidad, por lo menos conmigo. Yo vengo de otro país y la verdad es que conmigo ha sido excelente. Claro. ¿Y ustedes como personas que tienen mando sobre ellos directamente? Yo realmente, el asturiano como tal, todo asturiano que conozco es bastante amable, es bastante noble, es muy leal y tiene un esfuerzo, una capacidad de esfuerzo muy grande. Y el soldado es lo mismo que tenemos, que se puede ver en la calle, con lo cual el soldado tiene esas mismas capacidades, esas mismas características. Y son soldados súper nobles y leales y se nota el esfuerzo con el que saben que tienen que trabajar y que les exige el trabajo y la vida en general. Claro. Hace unos meses, bueno, se celebra anualmente un homenaje al Cabo Noval en la calle Cabo Noval, precisamente. Bueno, se coloca una corona y bueno, hay un pequeño desfile. Este año, quizás también por las circunstancias, pero había mucha gente aplaudiendo el desfile. ¿Ustedes notan el cariño de la gente? Pues el otro día hubo una jura de bandera en Pola de Siero. ¿Notan el cariño de la gente de Asturias hacia la unidad de sus integrantes? Sí, la verdad es que Asturias es una ciudad amada
por todos los asturianos, y el asturiano es muy patriota y es muy, militarmente hablando, un asturiano que tenga una edad considerable, una edad de entrada, ha hecho la mili en el regimiento o conoce gente del regimiento. Sí que es cierto que Asturias es relativamente pequeña, comparándola con otras ciudades o con otras comunidades, sitios, sí. Y se les nota mucho que o conocen a alguien o saben de alguien o tienen un amigo que tiene a un familiar allí y quieren mucho al regimiento, y eso nosotros lo notamos en primera persona, sin duda. Claro. ¿Les gustaría tener más presencia en el día a día de la comunidad, en el día a día, bueno, pues distintos actos, exposiciones, conferencias? Bueno, la verdad que sí, siempre que podamos a mostrar todo nuestro trabajo, nuestra profesión, siempre es de agradecer. Pero no obstante, ya participamos muchísimo, estamos muy contentos. Todos los años en la Feria de Muestras tenemos ahí una presencia de exposición de material. Como os nombraba antes, las juras, cualquier acto que se hace aquí todos los años a Cabo Noval. Siempre tenemos un recibimiento muy bueno y no perdemos oportunidad, siempre que la tenemos, de mostrar nuestro trabajo, realizar jornadas de puertas abiertas, que la gente conozca nuestro trabajo y podernos integrar y no parecer un ejército recluido en el bosque del cuartel. Claro, claro. Bueno, ¿qué sabían de la unidad antes de incorporarse a ella? Usted le habló un conocido, pero bueno, ustedes que ya estaban dentro de lo que era el ejército, ¿qué se comenta fuera o en otras unidades de esta de aquí? Bueno, precisamente del regimiento siempre se ha hablado mucho en los últimos años de la cantidad de misiones en el extranjero en las que ha participado. Entonces, es una unidad que está en boca del resto de unidades del ejército español, primero por el nivel de trabajo que tiene, el nivel de instrucción que tiene y que muestra cada vez que puede, y luego, investigando un poco más, el regimiento Príncipe, vamos a buscar un poco su historia, enseguida nos damos cuenta que estamos hablando del segundo regimiento más antiguo de España, con lo cual, con origen en los tercios, pues es un regimiento en el que quiero estar y quiero participar, con un origen tan histórico. La verdad que la historia del regimiento es muy buena. Entonces, entre la historia antigua y la historia actual, el regimiento es bastante conocido dentro del ejército. ¿Es tan duro como dicen en la calle? Porque lo que usted decía antes, toda la gente que ya tiene una edad, bueno, como la mía, por ejemplo, 42, es verdad, 42, hizo la mili, era muy duro. Yo no sé si ahora sigue siendo igual de duro. Sí que pienso que la unidad en la que estamos ha sido la gran desconocida del ejército. Se ha oído muchísimo más hablar, o se ha sonado fuertemente su trabajo más que su historia. Para que su trabajo suene fuerte, cada integrante del Abrilar, cada integrante del regimiento, ha luchado duro. Cada uno de sus soldados han puesto un listón muy alto, un listón difícil de alcanzar, y para alcanzarlo hay que trabajar muy duro. Entonces, al final, te aclimatas a trabajar duro con ellos. Sí que se trabaja duro, soportable, ninguno hemos enloquecido, pero sí que es una unidad dura porque el listón es muy alto. Claro. El que sea una unidad, bueno, lo apuntaba el teniente, que es casi un fijo en las convocatorias, digamos, de cuando hay misiones en el exterior, ¿la hace más atractiva a la hora de ustedes como profesionales para decir, oye, pues sí, yo quiero estar allí? Sí, por supuesto. Por supuesto. No se concibe. Nosotros nos preparamos para servir a España y defender sus intereses tanto dentro como fuera, donde haga falta. Y elegir una unidad con la que sabemos que cuenta el ejército siempre es un plus, un atractivo. Es un regimiento que sale una media de cada 2 años una vez, con lo cual sabemos que podemos estar preparados, que estamos preparados para demostrar nuestro trabajo siempre que podemos. En un futuro próximo esperemos poder demostrar eso en Líbano, puesto que tenemos una preparación más que suficiente. Claro que lo hace atractivo, sí. Claro, yo siempre les pregunto lo mismo, porque a las personas a los compañeros suyos que vienen y sale este tema, pero ustedes van a la misión internacional en Líbano, en Irak, en Afganistán, allá donde se requiera,
pero a mí siempre me gusta señalar el papel de sus familias. Sus familias se quedan aquí, pero son sufridores de esa misión también. Ustedes están allí trabajando, pero ellos se quedan con la incertidumbre de, Dios mío, tengo a mi marido, a mi hermano, a mi cuñada, bueno, muy lejos. Tienen un sentimiento encontrado, ¿no? Nuestra familia, yo creo que a nadie le gusta que un familiar, un allegado, sufra, pero bueno, hay que entender que nosotros no estamos sufriendo fuera. Claro. Ellos tampoco lo sufren si nosotros no lo sufrimos. El sentimiento que tiene mi mujer, o que tiene mis padres, o que tiene mi hermana, es un sentimiento de orgullo. Un tanto de preocupación, sin duda no estás en casa, no puedes dar un telefonazo tan sumamente rápido, pero no hay un sentimiento de sufrimiento, es un sentimiento más de orgullo y bueno, al final somos nosotros los que queremos salir al campo a jugar. Claro. Si el futuro les marcara otros destinos profesionales, pues bueno, dentro de unos años, por la cuestión cambian de unidad, ¿volverían a vivir Asturias una vez que acabara su periodo militar? Yo, por la parte que me toca, llevo desde que llegué a España, he estado aquí en Asturias. Si por mi trabajo me tuviese que desplazar a otros sitios y demás, y pudiese volver, claro que volvería. Además, he hecho mi vida aquí. Claro. O sea que yo estoy encantado de Asturias. Claro. ¿Y ustedes? Sí, la verdad que sí. La vida militar le permite, en cierta medida, ir conociendo diferentes regiones, ir cambiando de destino, ir moviéndose y conocer todo lo posible. Y luego, en un momento dado, al finalizar la carrera, intentar asentarse. Asturias es un sitio que, de momento, tiene el listón muy alto y muchas papeletas para regresar. Sí, a mí el asturiano me ha abrazado y el regimiento igual. Y la verdad es que tanto mi pareja como yo estamos totalmente contentos de que esta sea nuestra residencia. Espero que ya no eventual, sino que habitual. Bueno, antes de finalizar, ya voy a meterles en un pequeño compromiso. Ustedes son los tres de fuera, por lo tanto, a priori son neutrales. Saben que dentro de muy poquito juegan el Oviedo y el Sporting. Bien. ¿Por cuál de los dos optan? ¿Optan por un diplomático empate? O un que gane el mejor, nunca se sabe. Yo vivo relativamente cerca del Tartiere, por no decir encima. Y yo creo que es un poco una jugada... Usted oye los goles. Sí, y es un poco estratégico, ¿no? Yo creo que el que vive en Gijón al final va a tender a ser del Sporting, porque si no... no va a tener problemas, pero no es tan allegado, ¿no? Mis vecinos todos son del Oviedo, yo no sacaría una bandera del Sporting. Y quiere que le sigan hablando en el ascensor y estas cosas. Y hombre, ¿qué tal? Bien. Además, ¿no? Tengo afecto con ellos, o sea que al final me gustaría mucho que ganase el Oviedo. Ustedes dos se decantan, son más diplomáticos. Yo, como dice el sargento, yo vivo en Gijón. Bien. O sea que tengo muchos amigos que son del Sporting, así que... Hay que arrimar por ese lado. Sí. Yo en mi caso también vivo en Gijón, por lo cual, como dice el sargento, me podría crear enemigos, pero sí que es verdad que simpatizo más con el Oviedo. Bueno. Y ahora mismo, me mojo. Muy bien, pues ese es el pronóstico de nuestros tres invitados de esta noche. Muchísimas gracias a los tres, un placer hablar con ustedes y que permanezcan muchísimos años en Asturias y que estén con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos en un momentito a publicidad y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, cambiamos totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de una fecha, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, todavía quedan bastantes jornadas para esta fecha, pero es también una jornada en la cual está convocada una huelga feminista. Bueno, para conocer en qué consiste una huelga feminista y por qué está convocada, se encuentra esta noche con nosotros Marta Fernández García. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ella es activista feminista, bueno, por ir por definición, por concepto. Sí. ¿Qué es una huelga feminista? Bueno, en este caso es una movilización convocada por la comisión del 8 de marzo a nivel estatal que
Bueno, para definir un poco lo que es una huelga feminista, igual podemos hacerlo en oposición en lo que es a una huelga al uso, ¿no? Que es evidentemente un paro laboral, pero lo que la hace realmente feminista, lo que la diferencia del resto es el hincapié que se hace en los cuidados, en todo lo que es el trabajo reproductivo, en el cuidado a personas dependientes, a niñas, a niños, que normalmente se encargan las mujeres, que es un trabajo que no está remunerado y que desde el movimiento feminista se reivindica mucho porque no recibe ningún tipo de agradecimiento, es un trabajo muy invisibilizado. ¿El trabajo de las mujeres que están en casa? Sí, todo lo que es el trabajo reproductivo, la crianza de niños y niñas, el cuidado de personas mayores de nuestra propia familia, que lo realizan en general las mujeres y que conlleva una cantidad de horas brutal que al final se suman a la jornada laboral que se pueda realizar fuera de casa y que no tiene ningún tipo de remuneración y que recae en su totalidad en las mujeres. ¿Quiénes están llamadas o llamados? Bueno, no sé si en este caso se permite que los hombres secunden la huelga o no. Vamos, es un concepto nuevo para mí, ¿no? Eso, bueno, hay diferencias siempre a nivel estatal y regional de cómo se está gestionando la huelga, pero en principio lo que es la organización de la huelga en sí sería solamente para las mujeres, para todo tipo de mujeres, trabajadoras, estudiantes, con mayor o menor interés, cualquier mujer es bienvenida. Y los hombres, como es una huelga feminista, pues deberían ocupar un segundo plano, no organizando, sino pudiendo asistir a todas las actividades. Además, se ha también pensado en que ese día sean ellos los que realicen ese tipo de trabajos de cuidado para reivindicar un poco que se sumen también a estos trabajos y que no sea solamente un día, sino que a partir de ese día sean ya todos. ¿Y los que ya lo realizamos? Bueno, pues muy bien. Quiero decir, asumáis a las mujeres, no pasa nada. Bien. Bueno, ¿por qué hacer esta huelga en España? Bueno, la convocatoria ya viene del año pasado, que se realizó en países sudamericanos como Argentina, Chile y otros tantos. El año pasado en España también se realizó, pero no pudo materializarse una huelga laboral en la magnitud que nos hubiera gustado. Este año hay mucho más diálogo con los sindicatos mayoritarios para que legalicen la huelga. Aún estamos trabajando en ello y faltan cosas por matizar, pero creemos que es el momento idóneo porque el movimiento feminista lleva en su vida desde posiblemente 2012, podríamos fechar así como año de referencia, pero cada año suma más mujeres interesadas participando y militando en él, de muchísimos colectivos, y creemos que ahora mismo tenemos un nivel de organización que estamos consiguiendo reuniones a nivel estatal que igual antes no nos hubiéramos imaginado en esta magnitud y agrupando a una cantidad de mujeres de diferentes generaciones increíble. Por lo tanto, creemos que es el momento idóneo para lanzar la huelga feminista. Pero ¿cómo regularizar una huelga de un trabajo que no está remunerado y que no está cuantificado? Bueno, la huelga feminista no se basa solamente en los cuidados. Se trata, pivota en torno a 4 ejes principales. Uno sería el laboral, que sí que es el trabajo remunerado, cuantificado, sí, y eso. Luego el estudiantil, el de consumo y el de cuidados, que ese es el que queremos reivindicar más porque se diferencia más de lo que es una huelga al uso, pero bueno, sigue siendo una huelga feminista. Entonces sería esa la... En la convocatoria leo, ¿por qué hacemos huelga? Porque los recortes en sanidad, servicios sociales, educación y dependencia se hacen a costa del trabajo y el tiempo de las mujeres y de los hombres. Quiero decir, cuando el gobierno central de turno, el anterior o este, ha recortado, recortó para mujeres y hombres. Sí, quiero decir, ¿me puedo sentir un poco discriminado? Bueno, volvemos un poco a lo que decía, ¿no? Que aunque evidentemente hay hombres que realizan este tipo de trabajos, no lo digo yo, no lo decimos una o dos mujeres, sino que las encuestas de uso de tiempo, que son estatales, que siguen unos criterios rigurosos de realización por profesionales que están formados para ello, estas encuestas lo que nos dicen es que las mujeres siguen dedicando muchísimas más horas al cuidado de personas mayores, de niños y de niñas, que los hombres. O
O sea, lo dicen las encuestas, no es que ahora digamos nosotras que sí y que hay hombres que más y que menos, es que está concretado en las encuestas. El tema de los malos tratos, Sí. bueno, o la violencia de género, también llamada, vais a tener también apartado sobre ello. Sí. Bueno, consideramos que la violencia machista, la violencia hacia las mujeres, ocurre todos los días, lo estamos viendo. Además, este año hubo muchos casos bastante sonados en la televisión que pudieron estar siguiéndose desde todos lados. Es una realidad con la que vivimos todos los días y bueno, va a ser una de nuestras grandes reivindicaciones también. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, un caso como los que decías, ¿no? Tan mediáticos como pudo ser el de Juana Rivas, ¿vale? Que Sí. todavía está, bueno, pues en primera página de muchos diarios. ¿Hay un agravante en este caso? ¿Hay una vulneración de derechos de igualdad? Quiero decir, si quien se hubiera llevado a los niños hubiera sido el marido de Juana Rivas, ¿hubiera tenido el mismo trato por parte de los medios que si al haberlo hecho la mujer? ¿O estaríamos hablando de un secuestrador? Bueno, a Juana Rivas sin duda sí que se le ha criticado duramente y también se le ha llamado secuestradora. Yo creo que no tenemos que preguntarnos tanto eso, sino lo que más me preocupa a mí es que podamos llegar a considerar que un maltratador puede ser un buen padre. Un maltratador, una persona que está maltratando todos los días a la persona con la que se supone que comparte una vida, que comparte un matrimonio un espacio, y sí. todo, y que de hecho tienen 2 criaturas, ¿de verdad puede ser un buen padre, un maltratador? Entonces, en ese momento, no solamente si hubiese sido el hombre, que de hecho sí salió hace un par de semanas que había llegado, o sea, que no había llevado a los hijos al sitio de Al lugar de encuentro con encuentro, sí, Juana al punto de encuentro. en Italia. O sea que por lo tanto en ese caso se podría igualar a lo que había hecho la mujer antes. Pero creo que no hay que darle tantas vueltas a llamar a Juana Rivas secuestradora, porque no lo es. Lo que está haciendo es defender a sus hijos de un maltratador. Presunto maltratador. No, es un maltratador, porque es él quien lo ha hecho, está condenado, ha sido condenado ya por ello, más o menos, pero lo ha sido. Aducís también o señaláis también que se criminaliza a los migrantes en este caso. ¿Estaríais a favor de, en los casos de violencia de género o violencia machista, que en todos los casos se diera la nacionalidad del agresor? Yo personalmente, me imagino que esto habrá una gran diversidad de opiniones, pero yo estoy totalmente en contra de que se haga. Creo que la violencia machista ocurre en todos los países del mundo, y si ocurre en España va a ser, si es machista, es de hombres hacia mujeres. Por lo tanto, no me importa tanto la nacionalidad, sino que está ocurriendo y lo está haciendo un hombre hacia una mujer. No me importa de qué nacionalidad sea, de qué país sea. En este caso. Coincidirás, no obstante, conmigo en que hay culturas en las que la vida o la dignidad de una mujer vale menos que este muñeco. Bueno, sí, sin duda hay países como Arabia Saudita en los que la situación de las mujeres en él es totalmente, bueno, muy complicada, muy complicada. Arabia Saudita hay más. Sí, sí, claro, hay más. Claro. Bueno, por otra parte, ¿cómo mejorar el sistema de agresiones? ¿Cómo mejorar el sistema de protección ante las agresiones en un país como España, un país civilizado? Bueno, es un poco difícil de concretar porque en el momento en que una mujer denuncia y se pone en marcha todo el sistema, tienen que intervenir diferentes organismos, diferentes profesionales vinculados a diferentes sectores. Entonces, yo creo que sobre todo el problema que tenemos en España es que hay profesionales que están muy poco formadas y formados y sensibilizados con esta cuestión. Por lo tanto, a la hora de realizar su trabajo siempre van a encontrar dificultades o directamente poco interés. Entonces, yo creo que una de las principales cuestiones sería la formación de profesionales con perspectiva de género para que puedan abordar las situaciones que se vayan encontrando en su labor profesional. Además de eso, diría que una parte importante al final son las dotaciones presupuestarias, ¿no? Tenemos un sistema legal que tiene unas cuantas normativas que son muy buenas, pero al final hace falta dotaciones presupuestarias para ponerlas en funcionamiento y que puedan realizarse apropiadamente. Al final no nos sirve de nada aprobar un pacto contra la violencia machista si no le vamos a dar la dotación presupuestaria para que
las profesionales y los profesionales que tengan que desempeñar su labor no pueden por falta de medios. Bueno, pues solo nos queda, para finalizar, que invites a las personas que estén interesadas, bueno, pues en acudir a todos estos actos que vais a poner en marcha con el objetivo de reivindicar. Sí, de hecho, el 20 de enero tenemos, este sábado, tenemos en el Salón de Actos de la Biblioteca del Fontán una asamblea abierta para todas las mujeres que quieran participar, que no tienen que tener ningún tipo de formación, ningún tipo de experiencia en la militancia, sino que simplemente con interés y ganas de participar están más que invitadas a participar. Pues Marta Fernández, activista feminista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que para el año que viene no haya que hacer una huelga porque ya están conseguidos los objetivos. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para afrontar la recta final y hablar de música. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a finalizar el programa de hoy, vamos a hacerlo hablando de música, quizás hablando de uno de los intérpretes más sobresalientes que ha dado esta región, que ha dado Asturias y que se fue, bueno, pues quizás cuando estaba en lo mejor de su carrera, no solo musical, como vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de Tino Casal. Bueno, pues se ha organizado un concierto para el próximo 26 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Filarmónica con un objetivo claro, bueno, pues recaudar fondos que permitan la construcción de una estatua de este cantante en la ciudad de Oviedo. Bueno, una iniciativa que el Ayuntamiento ya anunció allá por el año 2016, pero que en 2018, bueno, pues aún no ha podido llevarse a cabo. Vamos a ver si ahora con este concierto, en el que participarán pues cerca de 40 intérpretes, bueno, pues se puede llevar adelante. Para hablar de Tino Casal, de esta iniciativa, para recordar la figura del que, como digo, fue uno de los intérpretes de música moderna más sobresaliente de nuestra tierra, bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros Covadonga de la Rúa, cantante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, junto a ella está Eduardo López, también cantante. ¿Qué tal? Buenas noches. Y frente a ellos se encuentra Víctor Casal, que fue primo de Tino Casal. ¿Qué tal? Buenas noches. Así sigo siendo primo de Tino Casal. Sigue siendo primo de Tino Casal, efectivamente. Buenas noches. Lo del tema familiar no se pierde. Bueno, ¿habrá estatua de Tino Casal entonces? Sí. Lo anunciaron en 2016, 2018 será la fecha. Eso deseamos en principio, por lo menos. Con esa idea se hace el festival, de recaudar. Cuéntenme un poco, entonces, este festival, en qué va a consistir, quiénes van a participar. Bueno, mejor su primo. Bueno, esta mañana estuvimos hablando sobre el tema y continuamos. Tenemos que agradecer a toda esta gente que participa, son todos cantantes y grupos asturianos, y la verdad es para recaudar fondos, como tú bien dices, de la estatua de Tino Casal, que va a estar emplazada en la calle Palacio Valdés de Oviedo. Hace mucho tiempo ya que venimos con el tema, porque se hizo una plataforma ciudadana, Sí. la cual la gente fue aportando, pero claro, hay que tener en cuenta que el precio es muy elevado, son 20.000 euros lo que cuesta hacer la figura de Tino Casal. Y bueno, esperemos que con esta ayuda de los músicos terminemos. Hombre, nuestra ilusión, y yo creo que de la mayoría de los obetenses, es que esté ya cuanto primero mejor, ¿no? Porque en el mes de mayo, en el Teatro Campo Amor, se van a celebrar los segundos premios de la música de Tino Casal, premios nacionales de la música de Tino Casal. Y sería lo ideal que estuviera en el centro de Oviedo para que la gente que venga de fuera y nosotros mismos pasemos por allí, que era un sitio además por donde él pasaba mucho. Claro, claro. Y bueno, como tú bien dices, la verdad es que estamos todos entusiasmados y hay que agradecer una vez más a toda esta gente. Entre ellos están estos dos, Covadonga de la Rúa y Eduardo, que son intérpretes también, indistintamente de amigos. Claro. Bueno, además de ustedes dos, ¿quiénes más van a participar en este concierto? Bueno, entre otros... Son casi 40, sería casi imposible decir los 40, pero... Niti Colsa, que eran muy amigos y cantaron juntos en muchas ocasiones, y Niti, afincado en Oviedo, tiene mucha ilusión y conseguir
el que la estatua florezca, pues, y tener el orgullo de haber participado y que parte de esa estatua tú cooperaste en poder lograrlo, pues están, bueno, cantidad de grupos, los juniors, por ejemplo, que también Niti canta con ellos, el Pele, o grupos, bueno, Frank, que tiene también, bueno, Sí. Víctor. Hasta Luis Gardey también, y bueno, la verdad es que son muy largos de enumerar, pero es que la verdad nos desborda, porque es un maratón, ¿eh? Empezamos a las 7 de la tarde y veremos a ver a qué hora terminamos. ¿Terminaremos para la hora de ir a cenar? Bueno, yo creo que sí. No hay hora de cierre, en este caso. Hasta hora de cierre no. Cuando nos cierren la puerta. Cuando cierren la puerta, efectivamente. También que vayan y que lo vean. Claro. Sí. Tenemos que decir también, y perdona, que estabas tú hablando. Cuando la gente fue ingresando, haciendo ingresos, pues decimos, oye, hay que poner también un aliciente indistintamente de la estatua. Entonces la familia, las hermanas de Tino, donan un fular de la firma Moschino, porque tenía ese tipo de prendas, no andaba vestido con cualquiera. Sorteamos eso más un cuadro de la figura de Tino Casal, que dona una fan de Tino Casal. Claro. O sea, en el descanso, pero vamos a hacer un descanso para la gente ir a hacer sus cosas y tomar un poco de relax, ¿no? Pero muy corto. Y ahí sortearemos el fular y el cuadro en este caso. Bueno, ¿cómo explicar a un joven de los chavales que ahora, bueno, pues salen y se divierten y van a conciertos, quién fue Tino Casal? Bueno, ¿sigo yo? Venga, el que quiera, todos a la vez, ¿no? Mira, la verdad es que es extraño y al mismo tiempo es muy de agradecer y cómo chavales de 20 años, porque Tino hace 26 años que murió, chavales de ahora 20, 25 años se saben todas las canciones de Tino. Ayer mismo en Televisión Española, en el programa de Operación Triunfo, salió uno cantando Lois. Y hablando de Lois, tengo que decir que Covadonga, que está aquí presente, canta Lois, vamos, yo creo que casi como Tino. ¿Sí? Sí, porque verás, cuando hicimos el 25 aniversario, el Ayuntamiento de Oviedo, en la granja del Campo San Francisco, en la biblioteca, hicimos allí, se organizó un coloquio y para dar lectura de las 44 canciones de Tino Casal. Y al final cantó Covadonga, por donde yo la conocí, Eloís. Me emocionó tanto que fui y empecé a hablar con ella y bueno, ya somos bastante amigos. Claro. Y la verdad es que es muy de agradecer lo que tú dices, que a estas alturas es que además, como tú decías en un principio, Tino no era solamente cantante. Eduardo lo conoció en una boutique que él me había decorado a mí. Éramos clientes de la boutique que llevaba Víctor a la de la universidad. Se lo presenté allí a Eduardo. Y bueno, él había decorado aquella boutique. Tengo que decir siempre, oye, pero ¿cómo hablas siempre de la boutique? Porque era la movida de Oviedo en aquella época, la universidad y tal, ¿no? Y él aquello se pasó, ¿no? Y entonces él, indistintamente de todo eso, pintor, escultor, diseñador y tal. Las prendas de Tino Casal el otro día se exhibieron en el Museo Nacional del Traje, patrocinado por el Ministerio de Cultura. Sí. Estuvieron durante 4 meses y nos pidieron 2 meses más. Pasaron 200 y pico mil personas por allí. Casi nada. Aquello fue exagerado. La verdad es que yo estuve ayer de la inauguración y es que había de todo tipo de gente. Había desde los artistas, de la movida de aquella y bueno, algo pero exagerado. Y era la forma de vestir, la forma de él de comportarse, los zapatos que él usaba, los diseños. Ahora, no tardando mucho tiempo, se van a hacer unas joyas con el nombre de Tino Casal, con una gran firma de aquí de España, a nivel internacional. Claro. ¿Por qué? Porque vieron las joyas que él diseñaba. La salamandra de Tino Casal, que es una sacavera de estas de aquí de Asturias, pues viajó también, hizo ese viaje a Madrid, entre otras joyas, ¿no? Y con el viaje, pues se perdieron unas piedrinas de estas que lleva, ¿no? Porque son piedras tan sumamente... Y además es muy flexible, dura para todos los sitios y tal. Yo si no fuera tan grande pondría también, la verdad. Y bueno, pues como todos los gastos que pudiera haber, deterioro de alguna cosa, con el sillón que él usaba siempre, pues también se deterioró un poco y tal, total que bueno, vamos a restaurar eso. Encárgate tú de ir a una joyería y tal. Yo fui aquí a Oviedo. Tengo que decir, porque la verdad es que me llegó al alma, porque yo fui a preguntar a ver cuánto nos cobraban por poner aquellas pedrinas. Y los joyeros, que son unos que están en la calle Río San Pedro, tengo que decir, no sé cómo se llame, entré allí porque por allí pasa bastante. Y dije,
oye, ¿cuánto me cobrarías por arreglar estas piedras que tengo que mandar el presupuesto al Ministerio de Cultura y tal? Y dice, pero esto no es la salamandra de Tino Casal. Dije, pero la conoces. Dice, ¿quién no conoce esta joya? Y dice, déjanos que nosotros nos vamos a encargar de restaurarte, le hacen 2 o 3 piedrinas. Tal. Y dice, fíjate tú cómo será, esto había que hacerlo un pequeño para que lo traiga todo el mundo, porque esto es una joya. Pero y así eran las cosas de Tino. Pero la verdad es que Eduardo, cuando iba por allí también y veía llegar a Tino, con aquellos pantalones, tú date cuenta, estamos hablando de los pantalones de pata de elefante. Sí. A mí me tocó poner también pantalones, porque me piqué yo también de aquella época, pantalón que te tapaba el zapato, con suplemento en la bota. Bueno, todos fuimos jóvenes también en esos días. Y en el escaparate, tú fíjate, tú conocerías o oíste hablar a Rita y Emilín, jugadores emblemáticos del Real Oviedo. Ellos paraban mucho en Casalito, que queda en la calle Altamirano, y al bajar, pues charlaban y tal, y yo estaba ahí dentro del local con las luces apagadas y tal, y encendí el escaparate. Y se pararon a mirar el escaparate, ¿no? Y yo los estaba escuchando. Y decía Rarita Melín, o Melín a Rarita, dice, oye una cosa, ¿tú crees que esto que está aquí, que ya de paisanos? Esto ya de paisanos. Dice, ¿por qué lo dices? Dice, joder, porque mira tú ese pantalón, si se llevaban de 30 centímetros, los de Tino eran de 40. Claro. Y luego no se llevan ahora, perdón, enseñando la culera con el pantalón ahí. Las modas son así. Bueno, resulta que ellos ven allí con la duda que tenían. No, hombre, ¿cómo va a ser? No sé qué más. Y yo estaba que me escojonaba de risa. Y marchen de allí y dije yo, déjame ver lo que está puesta. Mira, voy por el escaparate a ver lo que había puesto que tanto ellos llamaban la atención. Y había unos botines de color rojo de piel de serpiente, con un tacón así y una plataforma por delante así. Claro, Tino poníales y él que medía un 81 o un 82 con aquello y tal. Y luego, pues después, pues ya te digo, a lo mejor pintaba una uña en verde o traía un pendiente y eso no noviades. Fíjate cómo será de lo adelantado que era, que el padre, paisano de Tulaberín, y vino para Oviedo y tal, y ver al fiu por ahí por la calle y dice, oye, sobrín, habla con mi fiu que me avergüenza, porque andad de espintes. Es que era muy avanzado, era una moda, era tan sumamente avanzado, y luego después dibujaba, pintaba y hacía esculturas. Y a mí me hizo unos paneles allí, que bueno, si estoy hablando de él hasta pasado mañana. ¿Qué hubiese pasado si con toda esta forma de vestir, esta forma de actuar, componer, interpretar, si hubiese sido inglés o norteamericano? Bueno, número 1 total. Estaría en la cresta de la ola a tope, porque era avanzado en aquella época. Y bueno, lo que no habría compuesto desde entonces, ahora, bueno, sería un número 1, pero bueno. Y hubiera avanzado con los tiempos, hubiera madurado su trabajo, hubiera hecho tantas cosas. Sí, era porque era demasiado. una bomba de ingenio. Claro. Él traía de Londres y cuando iba de viaje traía todo lo último en grabaciones, venía aquí con unos equipos, bueno, siempre alucinó a la gente. A todos los niveles, había quien se escandalizaba, pero a la vez decía que era un dios, en la música era un dios. Claro, Una pena que... Sí. Covadonga, ¿es difícil para los intérpretes actuales, bueno, como es usted, como los 40 que van a participar, interpretar a Tino Casal? A ver. Gracias. Es que va a ser complicada, ya verás. A mí me metéis en cada... Bueno, a ver, yo creo que cada cantante tiene su tonalidad, su registro, entonces, bueno, si un cantante cree que lo puede cantar, pues adelante. Claro. Eso tiene que decidirlo él, pero yo creo que no está a la altura no está a la altura, ¿eh? Hay que tener características para... Claro. Para poder afrontarlo, sí, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, ¿y quién de los intérpretes actuales se puede decir, bueno, cogió un poco el testigo de Tino Casal o con el fallecimiento de Tino Casal quedó ese hueco ahí que todavía está por llenar? Yo opino que sigue el hueco. Sí. Yo, sinceramente, no es porque sea primo mío, ni mucho menos. Yo vuelvo a incidir en que Covadonga lo oís, la canta, y además canta también Embrujada, de Tino Casal, y fue con otro intérprete en Tu cara me suena, de Antena 3, que hubo un programa hace unos meses, que salió caracterizado de Tino Casal, Germán Escaso, tengo que decir, que luego hablé con él y todo, porque la tesitura, como dice Covadonga, es que, bueno, vamos a ver, esos falsetes que Tino hacía ahí arriba, pues no son tan fáciles de hacer. No.
Entonces, aquí en Asturias y por España no salió nadie todavía. Y pasaron 26 años que murió. O sea, él ahora tendría 67 años. Claro. Que va a hacer el mes que viene. Claro. Vamos a ir a hacer una comida que hacemos en Tudela-Beguín, allí para celebrar el cumpleaños. Y nada, ya te digo, yo no conozco ningún cantante que actualmente pueda... Y luego tú fíjate cómo sería que cuando grabó precisamente Eloís, la grabó en Londres, en los estudios donde los Beatles grababan y tal, ¿no? Y hay una anécdota de un productor de aquella época, de Tina, que cuando salieron de allí dice, al fin lo conseguimos, con una sinfónica. Se trató de hacer lo mismo con una sinfónica aquí en Oviedo que llevaban Tino Casal, Trono Vacía, acompañado por la OSPA o algo así, que lo echaron el año pasado y tal, ¿no? Salía la voz de Tino Casal, sí. Pero es una pena que no se haya hecho con un holograma, que sale la figura de Tino Casal y tal, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, eso es otro de los proyectos que debemos de considerarlos que se deben hacer a Tino Casal. Claro. ¿Y por qué 26 años de espera para, en una ciudad que está plagada de estatuas, cada 2 calles hay una, muy bonitas todas ellas, sin duda, pero ¿por qué 26 años para esperar por una estatua? Mira, porque hay que dejar la figura de él. Era una calle por donde él mucho pasaba, ¿no? Porque él, después de que vino de Tudela-Beguín, estuvo viviendo en San Lázaro una temporada y luego fue a vivir para la calle La Lila. Y por allí pasaba muchísimo, por aquella calle. ¿Qué es lo que nos lleva a que haya una figura de Tino Casal? Porque como no lo tenemos presente, pues tendremos que recordarlo de alguna manera. Por otra parte, aunque sea por orgullo, no es por nada, pero Woody Allen, por decir algo, sí. ¿Qué hizo por Oviedo? O sea, yo creo que las estatuas que hay, por ejemplo, Luis Riera, que fue un gran alcalde, está sentado en un banco donde la Basílica de San Juan. Sí, sí. Y bueno, y la Gorda, no sé qué tal, pero bueno, que hay muchas estatuas de tal, pero la de él no está, yo creo que debe estar. Pero no es una pena que se tardara tantos años, lo que tú preguntabas, sí, verás, que por qué tanto. Se tardó, no sé, por falta de un poco de iniciativa, por no sé. Sí. Ahora Víctor fue el que lo promovió a tope hasta... Mis primas les desbordaba, ¿no? O sea, se hicieron cortometrajes, cosas, pero siempre no en beneficio de Tino Casal, sino del que lo hacía, ¿no? Claro. Cortometrajes, sale Tino Casal con los archiduques, con no sé qué más, y el que graba y tal, pero la familia nada, ¿no? Entonces yo vi que estaban con un patrimonio de Tino Casal que no se daba a conocer. Claro. Claro. Y entonces no se puede tener tantísimas cosas, porque yo te digo una cosa, no sé cuándo, indistintamente que cuando él estaba haciendo la mini en el Ferral, yo iba a buscarlo, robábalo por la noche y veníamos a trabajar allí en la UTIR hasta que tal, y yo iba para el Ferral otra vez, ¿no? Y entonces, pues, quiero decirte, esas cosas que él hizo, que están ahí para verse, que no se vean. Porque claro, tú puedes ver un cuadro de Tino Casal y que lo tienes. Tú ves que una prenda de Tino Casal, yo que estuve metido en el mundo de la moda muchos años, y dices tú, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? Claro. Zapatos hechos a mano, no hechos por él, ¿no? Las joyas diseñadas por él, o sea, esculturas. Tú ves la escultura de Tino Casal y te llama seguidamente la atención. O sea, él era una persona que no pasaba de ser despreciable. Mira, voy a contarte una anécdota que la conté en ese programa de María Teresa Campos en Madrid, nos llamaron, fuimos con Chita, la hermana y yo, y dice, oye, cuéntanos, decía Terelu Campos, cuéntanos lo de la sortija. No te lo conté, ¿eh? No. Verás, hoy estoy aprendiendo muchas cosas. cuando lo de la UTI, él estaba rematando ya cosas ahí y tal, y al terminar la calle Altamirano había una ferretería muy antigua en Oviedo que llamaban Ferretería La Cacete. Sí. Fuimos allí por unos tornillos que él necesitaba y tal y cual, y había dentro de esos cajoninos una arandela de esas donde va la bombona de gas butano, la goma, donde aprisiona la goma que lleva un tornillo. Una abrazadera. Entonces, una abrazadera se llama. Entonces cogióla, metióla aquí en el dedo, y dice, coño, qué guapa queda. Porque era acero inoxidable y tenía arriba una rosquina y tal. Ahí llevo cuánto al tanto, y la puesta. Y me acuerdo que tenía en la otra mano una uña pintada en verde. Bajamos por la calle Altamirano y eso de la 1 de la tarde era exagerado la cantidad de mozos que estaban por allí. Tino ya llegó y tal, no sé qué, no sé qué. Y llega para allá, y no sé qué coño estaba haciendo por allí, dice una a otra, ¿viste qué sortija trae Tino? Y era una arandela. Era una arandela del butano. Y él, cualquier cosa que ponía, todo quedaba bien. Todo quedaba bien. Bueno, pues, Covadonga, para finalizar, invite, bueno, pues a que la gente pues acuda al Teatro Filarmónica, disfrute de este concierto y bueno, a ver si se recaudan esos fondos tan necesarios para esas culturas. Tenéis que venir todos
hacer un pequeño esfuerzo. Lo vais a pasar bien porque ya se hizo, bueno, ya no es que fuera lo mismo, pero sí se hizo una especie de amago con varios también cantantes y la verdad estuvo muy bien. Y es que yo, todo lo que sea referente a Tino, os animo a que lo hagáis. Porque es que son cosas Tiene entrañables. una cosa interesante con la entrada, que si la entrada, vamos a decirlo, es 15 euros. Y ahora en la rueda de prensa se habló que se va a regalar con cada entrada un disco que es de grupos asturianos y de tal, de grupos de rock y demás, que vale más que la entrada. Y eso se va a regalar con la entrada. Pues queda la invitación hecha, ya lo saben. Día 26 de enero, 7 de la tarde, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Bueno, hemos hablado de joyas a lo largo de esta entrevista con nuestros 3 invitados. Covadonga de la Rúa va a actuar en el escenario del Teatro Filarmónica y vamos a hacer que Covadonga luzca aún más bonita, si es que eso es posible. Covadonga, ¿será posible que luzcas aún más bonita? No lo sabemos. Bueno, vamos a ver, vas a participar en el Juego del Volcán con esa cartela que ahí ya comienza. Bueno, pues Covadonga en este caso podrá ganar una de las joyas Anarchy, cuyo distribuidor oficial de estas joyas de acero está en la Plazuela San Miguel número 1 de Gijón. Bueno, ¿cómo? Pues superando el difícil reto del volcán. Covadonga, adelante, coges el volcán y una de las fichas, eliges color, el que quieras. Bueno, amarillo, verde, naranja. Como yo no tengo mucha suerte, cógeme yo, por favor. A ver si hay suerte. Naranja en este caso, elige una de las ranuras. ¿Dónde? De frente a ti. Decisión colegiada sí, en este de frente caso. a ti. Eso tiene que salir a la fuerza. A ver. Hasta el fondo. Nada, no ha habido suerte en este caso. No tengo otra opción. Bueno, vamos a darle otra opción. Venga, vamos a darle otra opción. La vuelta para otro lado. Porque una pena que Covadonga no lleve eso. Coge el amarillo y venga. Y mételo por otro lado, por el lado contrario. No, por aquí. Busca el lado contrario. Venga, a ver, ahí, donde quieras. Aquí. Ahí, ese salió. No, en este caso. No podemos dar más. Oye, no sé. Bueno, ya que eran 3 invitados, última, pero última venga, en este caso, ¿eh? ¿No? Ahí, décimo Antonio. Este hombre vale para negociar. Este hombre vale para negociar. Ahí, un poco más allá. Venga, ahí mismo, ahí. ¿Aquí? Sí, ahí sal. Ahí estuvo. A la tercera la vencida, qué bueno. Este cagudo de Tino Casal. Qué bueno, qué bueno. Estaba Tino ahí mirando, hombre. Tengo todo lo Ahí estuvo. Bueno, pues nada, puede agradecérselo a Víctor, que logró ahí 3 intentos. Puede elegir una de ellas. De las 3, la que usted quiera. ¿Cuál cojo? ¿Cuál os gusta? Yo a mí me gusta esa. Esta es guapa, Esa es muy guapa. Pues sí. ¿No puedes probarla? Ponla para la banana, ¿cómo te queda? La otra tiene una. Ah, pero tiene como un seguro. No, sacamos el soporte. Quitamos el lápiz. Quitamos el soporte. Mira aquella por ahí, detrás. adelante. Tiene una piedra, aquella es más sortija. ¿Tiene una pedina aquí? Son bonitas todas. Pero sí, muy guapa. Uy. Sí, esa es en blanco. Ah, bueno, pues los 3 juntos y a ver en la mano cómo te queda. Bueno, yo creo que no sé. Bueno, con esa mano que tengo... Gracias por la ayuda. Bueno, lo pensamos. Lo pensamos. Lo Bueno, pensamos. lo va pensando y nosotros nos vamos despidiendo porque el tiempo apremia y como dice María Teresa Campos, con la que usted estuvo, vaya terminando amiga, dice siempre. Así que llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 10 de la noche, aquí, en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas. Buenas noches.